Fenomenal. Buenas a todos, tanto los que estáis online como los que estáis en diferido. Soy Julián Prieto Velasco, voy a ser este cuatrimestre vuestro profesor de visión artificial del máster de inteligencia artificial de la Universidad Internacional de La Rioja. Y en la clase de hoy vamos a tener una sesión doble. ¿Vale? Vamos a tener una sesión de presentación de la asignatura en la que os voy a comentar un poco qué es lo que vamos a ver en la asignatura y cómo se os va a evaluar, que generalmente es de lo que más os importa, ¿vale? Aunque iremos haciendo más hincapié a lo largo del cuatrimestre, pues en los aspectos más importantes, tanto para las entregas que tendréis como para los exámenes, ¿vale? Pues hoy vamos a ver cómo se os va a evaluar. Y además vamos a ver el tema uno y el tema 2 de la asignatura, ¿de acuerdo? Así que voy a comenzar a compartir la presentación que tenemos preparada de la asignatura, ¿de acuerdo? Y comenzamos con la clase. ¿Se ve mi pantalla, chicos? Sí, Sí, se Sí, ve. fenomenal. Perfecto. Voy a ponerme por aquí el chat, ¿vale? Aquí veis perfectamente la presentación sin ningún problema, ¿verdad, chicos? ¿Todos? Sí, vale, fenomenal. Os comento, dinámicas de que vamos a ir teniendo en clase. Generalmente no vamos a tener como hoy que tenemos 2 horas, ¿vale? Vamos a tener generalmente 1 hora, ¿vale? Generalmente será, no sé si de 7 a 9 o de 8 a 9. Cuando termine de cuadrar con calendarios, os lo terminaremos de decir en firme, probablemente los martes. Siempre que hablo de horas, perdonad, hablo de hora española peninsular, ¿vale? Os lo comento porque hay veces que tenemos grupos de Latinoamérica, como el cuatrimestre pasado, que tuve bastantes alumnos de Latinoamérica, y había veces que con tema de entregas, de revisiones, de reuniones, de clases, yo hablaba de mi hora y vosotros no me entendíais bien. Entonces, si, para que no haya confusiones, ¿vale? Siempre hablo de hora española del peninsular, ¿vale? Hora de Madrid, que es donde yo resido, ¿vale, chicos? Entonces, las dinámicas de las clases van a ser 1 hora, ¿vale? En la que vamos a tener, yo os voy a presentar el tema que vamos a ver, ¿vale? Y en cualquier momento yo voy a estar pendiente del chat para ir leyendo vuestras dudas y preguntas, ¿vale? Y en cualquier momento levantéis la mano por el Zoom, ¿vale? Y abrís el micrófono y cualquier duda, pues la vamos resolviendo. ¿De acuerdo? Em, Como os comentaba, visión artificial, ¿vale? Es la asignatura que vais a ver conmigo, ¿vale? Y en la presentación de hoy, de la asignatura, vamos a ver quiénes estamos en el claustro, ¿vale? Porque no solamente estoy yo como profesor, yo soy el profesor más joven, el que menos tiempo lleva, solamente llevo un cuatrimestre, el cuatrimestre pasado, en la Universidad Internacional de La Rioja, pero llevo otro cuatrimestre en otra universidad de aquí, Madrid, ¿vale? Para que me conozcáis un poco, soy ingeniero informático y hice el curso pasado en 2026, justo perdón, en 2025, en septiembre de 2025, defendí el TFM de este mismo máster. Entonces, os puedo entender muy bien en cuanto a inquietudes de temario, de dificultades de la asignatura, ¿vale? Y ya no solo de la asignatura, sino en general del máster, ¿vale? Porque al fin y al cabo, pues hace menos de un año yo estaba en vuestro lugar escuchando a un profesor como soy yo ahora mismo, ¿vale? Y con inquietudes. Entonces, creo que os puedo entender bastante bien cuando tengáis cualquier tipo de duda y cualquier tipo de inquietud, ¿vale? Em, bueno, en la estructura de hoy vamos a hablar del claustro, ¿vale? De quienes estamos implicados en las clases de esta asignatura, los bloques temáticos de la asignatura que vamos a ver realmente en la asignatura, cómo os vamos a evaluar y las actividades y la metodología y los recursos que podéis utilizar para la asignatura, ¿de acuerdo? Bueno, en el claustro estamos Abdelmalik, ¿vale? Que es el profesor responsable de la asignatura. Generalmente le veréis su nombre por aquí, porque las diapositivas son suyas, ¿vale? Y luego hay varios profesores que son tanto impartidores correctores como soy yo, y hay otros que simplemente son correctores como Ángel, ¿vale?
En vuestro caso, yo siempre os voy a impartir y os voy a corregir las actividades y los exámenes, ¿vale? Em, Ahora veremos más adelante cómo hay que entregar y lo iremos viendo según vayan pasando las clases, ¿vale? Y las semanas, cómo hay que entregar las actividades y qué se espera de vuestras actividades y en caso de que tengáis dudas, cómo podéis contactar conmigo, ¿vale? Entonces, en cuanto a los bloques temáticos, la asignatura se divide en 5 bloques, ¿vale? En 15 temas. Sé que suena mucho, pero luego no es tan denso, ¿vale? Y el primer bloque es de percepción visual y auditiva, que se basa en la digitalización y cancelación de anomalías, ¿vale? Cómo capturamos la información y cómo podemos procesarla para adquirirla con el menor ruido posible o las menores anomalías posibles, ¿vale? Ya iremos viendo si realmente podemos siempre eliminar todo el ruido de nuestras señales, ¿vale? O realmente no podemos. Y este bloque abarca del tema 1 hasta el tema 5, ¿vale? De estos temas, en la clase, en la segunda sesión de hoy, veremos el tema 1 y el 2, ¿vale? Ya nos quitaremos esos dos temas en una horita, ¿vale? Y ya en las siguientes clases, pues en las siguientes semanas, pues iremos viendo los temas de forma sucesiva, ¿vale? En el bloque 2 vamos a hablar del procesamiento digital de la imagen, qué podemos hacer, qué transformaciones podemos hacer con una imagen, ¿vale? De entrada. Y este aborda los temas 6 al 8, ¿vale? En el bloque 3 hablaremos de la morfología matemática y la segmentación de las imágenes, es decir, qué técnicas podemos utilizar para quedarnos con una parte importante de la imagen o que más nos interesa para un caso de uso, ¿vale? Esta palabra la iremos utilizando mucho a lo largo del curso, caso de uso, ¿vale? Porque al fin y al cabo, nosotros en esta asignatura no vamos a ver redes neuronales. Ahora os acabo de bajar el suflé de todo el máster, ¿vale? Esta es la asignatura en la que no vamos a ver ni aprendizaje automático, ni de redes neuronales, ni deep learning, ni vais a aprender a hacer un chat GPT, ni un generador de imágenes, ¿vale? Aquí vamos a aprender todo lo anterior a eso, que es casi tan importante como entender cómo funciona un modelo, ¿vale? Seguro que todos tenéis LinkedIn y que estáis acostumbrados a ver infinidad de posts de LinkedIn generalmente hechos con ChatGPT y habréis visto esta gráfica, LLM, eh, trash in, trash out. Esta imagen tipo, seguro que la habéis visto, el garbage in, garbage out, ¿vale? En esta asignatura lo que vamos a trabajar es que lo que metamos a nuestro modelo sean las características que de verdad necesita nuestro modelo, ¿vale? Tanto de señal de audio como de señal de imagen, ¿vale? No nos vamos a centrar tanto en que nuestro modelo tenga los mejores hiperparámetros y funcione de la mejor forma, sino todos los pasos anteriores que son igual de importantes. Podemos tener el mejor modelo del mundo que si con lo que lo estamos alimentando, con lo que lo estamos entrenando, es con unos datos que no están bien preprocesados, el problema que vamos a tener es que nos va a sacar basura bonita, ¿vale? Entonces, no nos va a servir de nada nuestro modelo. ¿De acuerdo? Entonces, en esta asignatura, lo que nos vamos a centrar sobre todo es en eso, ¿vale? Y en estos dos bloques, bueno, en los bloques 2, 3 y 4, sobre todo, bueno, no, miento, en todos los bloques, menos en el 5, es en lo que realmente nos vamos a centrar en cuáles son esas técnicas que para las señales tanto de audio como de imagen podemos aplicar para que el modelo reciba lo que realmente queremos, ¿vale? Que no le llegue una señal con ruido, que le lleguen las características que realmente queremos nosotros extraer y que queremos que el modelo entienda y que aprenda con ellas, ¿vale? Qué regiones de la imagen o qué partes de nuestra señal son las más interesantes para nuestro modelo, ¿vale? Hablando de todo esto un poco, tenemos el bloque 4 que comprende los temas del 11 al 13, ¿vale? Que es la extracción de características. Son todas aquellas técnicas que vamos a ir realizando, ¿vale? Esto también lo veréis en otras asignaturas, ¿vale? Y si habéis visto algo de aprendizaje automático, seguramente conoceréis distintas técnicas, como por ejemplo el PCA, ¿vale? Que lo veremos, o el KNN, en el que lo que hacemos es extraer características de muchas variables para poder quedarnos con las características que son más interesantes y más importantes, ¿vale? Y por último, la parte de la toma de decisión, que es
la parte que digamos es más linkedineable, ¿vale? Me acabo de inventar este verbo que lo que vamos a ver en esta parte de toma de decisión es, una vez que ya tenemos todo nuestro flujo de trabajo con nuestros datos preprocesados y ya tenemos todos nuestros datos correctos, decimos, vale, ahora es el momento de desarrollar nuestro modelo, de desarrollar nuestra solución que realmente clasifique, me lo invento, imágenes digitales de cáncer para detectar si un paciente tiene cáncer de páncreas o no, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, eso será el tema 5 que abarcan los temas 14 y 15, pero es la parte que menos se ve en esta asignatura, que más brillo tiene luego en redes sociales, pero que es tan importante como todo lo que vemos anteriormente. ¿De acuerdo? ¿Dudas, consultas que tengamos hasta aquí, chicos? ¿Alguna cosilla? ¿Todo claro de cómo vamos de qué vamos a Una ver más o menos? Hola Sí. Julián, Hola. ¿Qué tal, ¿cómo estás? Mucho Milton? gusto. Bien, una pregunta. ¿Dentro de Cuéntame. cada bloque hay algún tipo de trabajo de calificación o de examen? Sí, ahora lo veremos, ¿vale? Pero ya os adelanto que cada tema tiene un test, ¿vale? Que podéis hacer no sé cuántas veces, lo vemos en el aula virtual, pero tiene un tema cada tema, perdón, tiene un test que podéis hacer, ¿vale? Y que se os evaluará, ¿vale? Podéis hacerlo, si no me equivoco, dos veces. No, no, sí, dos intentos permitidos. Tenéis dos intentos permitidos y se os calificará con la calificación más alta, ¿vale? Ahora vemos cómo se os evaluará, pero cada uno de estos temas tiene un test que no son obligatorios de hacer. Ahora vamos a ver cómo puntuamos estas cosas, ¿vale? Pero cada tema tiene un test. ¿De acuerdo, Milton? ¿De acuerdo todos? Julián, buenas Sí, tardes, ¿cómo cuéntame, está? Eduardo. ¿Qué tal? Aquí saludos desde Ecuador. Todas estas herramientas que te refieres de guía que vamos a procesar las imágenes, los modelos, ¿tú nos vas a indicar cuáles tenemos que usar o sería de libre albedrío? No sé. Sí, vamos a ir viendo. Ahora vamos a hablar un poquito de cada uno de los bloques, qué técnicas vamos a utilizar. No vamos a utilizar modelos como tal, ¿vale? Ya solamente en la última parte, en el tema 15 de toma de decisión, sí usaremos modelos. Todo lo anterior van a ser algoritmos, ¿vale? Y para ello vamos a utilizar tanto Python como MATLAB, ¿vale? No vamos no vamos a utilizar el libre albedrío, sino que en la asignatura pues hay una estructura en la que vamos a ver pues qué técnicas nos sirven más o qué técnicas nos sirven mejor para distintos tipos de imagen, distintos tipos de señales, según nos venga y el caso de uso. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, muchísimas gracias, Julián. Fenomenal, nada. Vale, entonces en el bloque uno de percepción visual y auditiva, que vamos a comenzar hoy en un ratín, vamos a hablar de la digitalización y la cancelación de anomalías, ¿vale? ¿Qué es con lo que os tenéis que quedar de este bloque? ¿Qué aprendizajes tenéis que quedaros? Con la medición del nivel de intensidad de un estímulo, ¿vale? Que lo medimos en la magnitud de decibelios, en la aplicación de la ley Weber-Fetcher, ¿vale? En la percepción de estímulos, cómo aplicamos y qué tipo de ley es esta y cómo se aplica y cómo la podemos utilizar para percibir estímulos, que la veremos ahora dentro de una hora, ¿vale? Em, Luego vamos a hablar de la estimación de la tasa de transmisión de una señal, de la digitalización de las señales, como es el muestreo, la cuantificación y la resolución, la caracterización de señales mediante entropía y métricas estadísticas, ¿vale? Es decir, caracterizar, definir la señal que nos está llegando mediante simplemente estadística, ¿vale? Pues media varianza, entropía, ¿vale? Moda, ¿vale? Para ver cómo se comporta nuestra señal y cómo está, qué características tiene, ¿vale? Y luego implementación de algoritmos para detección y cancelación de anomalías, ¿vale? Esto abarcaría todo el bloque uno y pasaríamos al bloque 2 con el procesamiento digital de la imagen. Ya no hablamos tanto de señal, tanto de sonido como de imagen, sino que nos quedamos solamente con las imágenes. Para ello, ¿qué aprendizajes son importantes? Tenéis que saber para comprender este bloque, o sea, una vez que terminemos este bloque, deberíais saber
implementar transformaciones de la intensidad para ajustar brillo y contraste sobre imágenes, procesar y analizar histogramas de una imagen para mejorar la distribución de píxeles, ¿vale? Que no os preocupéis que todo esto lo iremos viendo durante las semanas del curso. Vais a saber diseñar filtros espaciales para poder hacer suavizado y realce y detección de bordes en imágenes. Analizaréis señales e imágenes en el dominio de la frecuencia mediante las distintas transformadas, como la transformada de Fourier, y implementaréis filtros en el dominio de Fourier para poder modificar las características de la señal en la frecuencia, ¿vale? Además, también vais a aprender a comprimir imágenes utilizando la transformada de Fourier para poder reducir su tamaño manteniendo su calidad, ¿vale? Una vez que aprendáis todo eso, pasaríamos al bloque 3, que sería morfología matemática y segmentación de imágenes. En este bloque, a lo que, con lo que saldríais de este bloque sería aprendiendo a implementar operadores morfológicos para manipular la forma de los objetos de una imagen. Sabréis extraer estructuras y eliminarlas de una imagen utilizando operadores morfológicos como dilatación, erosión, apertura y cierre, ¿vale? Para poder eliminar o modificar partes que no nos interesen de la imagen o quedárnoslas para luego procesarlas. Y aprenderéis a implementar algoritmos de segmentación para poder separar regiones o componentes de interés en la imagen, ¿vale? Después pasaríamos al penúltimo bloque, que sería el bloque 4 de extracción de características, y cuando terminemos este bloque 4, lo que habréis aprendido es a utilizar los dominios de tiempo y frecuencia para poder extraer características relevantes de señales e imágenes. Caracterizaréis la textura en imágenes utilizando medidas estadísticas y técnicas de análisis de patrones, y aprenderéis a aplicar técnicas multiescala como son las wavelets o los filtros de Gabor o la transformada de Shift, ¿vale? Para poder extraer características robustas a diferentes a escalas y orientaciones, ¿vale? Igual os estáis agobiando porque es mucho temario, pero no os preocupéis que poco a poco lo iremos viendo semana a semana, y al principio cuesta un poco esta asignatura porque es muy teórica al principio, pero luego según vayáis haciendo ejercicios y según vaya avanzando la asignatura, veréis que lo acabéis entendiendo todo, ¿vale? Y por último, tenemos este bloque 5 de toma de decisión, que como comentaba al principio de la clase, es el más LinkedIneable, es el que pones el post y queda súper bonito porque es la verdadera salida de tu proyecto, de tu modelo, de donde ves realmente los resultados, ¿vale? Y todo lo que vamos a hacer aquí es aplicar los conocimientos de percepción para poder establecer metas claras dentro de un proyecto, por ejemplo, y considerar limitaciones en la toma de decisión, ¿vale? ¿Qué podemos llegar a tomar de decisión en un caso de uso y qué no podemos tomar como decisión? O hasta qué límite podemos llegar de error en una toma de decisión. Vamos a utilizar técnicas de digitalización y muestreo y mejora de imágenes para el procesamiento de señales para preparar los datos para la toma de decisión. Implementaremos algoritmos de extracción de características y segmentación. Y por último, exploraremos algunas aplicaciones de esa toma de decisión como modelos de Machine Learning para decidir, pues lo que os comentaba hace un momento, si un paciente padece o no una enfermedad. ¿De acuerdo, chicos? Ahora estaréis Total. todos súper abrumados con todos los bloques que vamos a ver. Cuéntame, Eduardo, que he visto que has hablado. Sí, sí, sí. Mira, em, discúlpame si me perdí de las últimas partes, pero Ujú. entiendo yo que el ejemplo práctico, obviamente estamos hablando por la teoría, pero el ejemplo práctico, por ejemplo, todo lo que me va a servir esto que me estás indicando, uno de esos utilidades es, por ejemplo, para, tú me dices, en la parte de medicina, saber si alguien tiene cáncer o no según las imágenes que Mm. vaya insertando en bueno, en el programa, ¿no? ¿Me Eso podrías es. dar dos o tres ejemplos más que de todos estos temas 5 a la práctica, que voy a hacer hábil yo una vez superado estos temas, una vez aprendido estos temas? Sí, por ejemplo, en el tema 5, lo que decimos, toma de decisión, desarrollamos un modelo, buscamos implementar ese modelo y optimizarlo al máximo para que nos dé los mejores resultados, ¿vale? En la extracción de características, lo que vamos a hacer es, tenemos la imagen de nuestro paciente y a lo mejor lo que tenemos es en la imagen de nuestro paciente algo que no nos interesa, ¿vale? O la imagen es muy grande y entonces lo que queremos hacer es extraer solamente
la parte que nos interesa, la parte del tumor, para que el modelo solamente se centre en la parte del tumor o la parte de riesgo, ¿vale? Entonces, esto abarcaría el bloque 4. El bloque 3, segmentación de imágenes, es parecido a quedarnos solamente con la región de interés, pero en este caso lo que hacemos es que, aparte de quedarnos solamente con la región de interés, lo que podemos hacer es eliminar otras partes que no nos interesen, ¿vale? En la segmentación nos podemos quedar con toda la imagen o con solamente la última parte, o sea, solamente con la región de interés, y con la extracción de características solamente nos quedamos con la región de interés, ¿de acuerdo? El bloque 2 de procesamiento de imagen es mejora de imagen en el brillo y contraste, es decir, si tenemos un error en el sensor que está haciendo la foto al paciente, ¿vale? Eh, la, mm, en el tag tenemos un error y saca las imágenes muy oscuras. Pues si ajustamos el brillo por medio de transformaciones matemáticas, pues no tendremos ningún problema y podremos sacar esa imagen correctamente, ¿vale? Ahí os doy una pistilla de lo que se os va a pedir en una de las actividades, ¿vale? Y en la percepción visual y auditiva, lo que vamos a tratar es de quitar el máximo posible de las anomalías de las señales que nos están llegando. Es decir, si tenemos algo de ruido en el sensor porque tenemos ruido magnético, porque hemos puesto el móvil encima del sensor, pues con las técnicas que vamos a aprender de cancelación de anomalías, podemos llegar a quitarlos. ¿De acuerdo? Eduardo, ¿entendidos los ejemplos? Más o menos. Sí, muchísimas gracias. También esto, bueno, solo en parte de medicina se me estaba ocurriendo también fotografías, cosas de construcción, cosas de todo un Sí, poco, no se puede poner. efectivamente, sí. Perdonad los ejemplos de medicina, pero trabajo actualmente, aunque me estoy cambiando de trabajo principal, pero trabajo actualmente en un hospital y tengo mucho bagaje en la investigación biomédica, entonces por eso me salen y me parece lo más fácil, a lo mejor para vosotros para entenderlo. Pero bueno, iremos viendo distintos tipos de ejemplos, no solamente hablaremos de ejemplos biomédicos, ¿vale? Veo que Carlos Moisés me ha mandado un mensaje por el chat. Me dice, Julián, saludos. Una consulta. Mencionabas que usaremos MATLAB. ¿Necesitamos descargar algún plugin o librerías extras para el procesamiento de imágenes? Sí, ahora lo vemos. No os preocupéis. Iremos viendo con los temas. Al final de los temas veréis que aparecen las librerías más interesantes tanto de MATLAB como de Python. Si ingresáis en la página web de MATLAB con vuestra cuenta de la UNIR, tendréis licencia, no sé si de un año entero o de cuánto tiempo, pero tenéis licencia para el cuatrimestre. Entonces, por eso no os preocupéis porque podéis utilizar el MATLAB para la asignatura, ¿vale? Perdonad que me he ido. Vale. ¿Más dudas sobre esto, chicos? Sobre MATLAB o Python, podéis utilizar lo que prefiráis. Si os gusta más Python, sin ningún problema. Si os gusta más MATLAB, sin ningún problema. Yo intentaré daros ejemplos de ambos, tanto de MATLAB como de Python, ¿vale? Pero en las actividades, sin ningún problema, ¿vale? Podéis utilizar cualquiera de los dos, ¿vale? Fenomenal. Vale, pues os comento fechas importantes, ¿vale? Y fechas clave que tendréis que apuntar en el calendario porque son importantes, ¿vale? En la semana 5 entre el 20 de abril y el 24 de abril, ¿vale? En esa semana haremos un laboratorio, ¿vale? De mejora de imagen con operaciones elementales. ¿En qué se va a basar este laboratorio? Pues este laboratorio va a ser un laboratorio de 2 horas en el que vamos a estar trabajando probablemente con MATLAB. Todavía no tengo preparado el laboratorio, así que no sé si lo haremos en MATLAB o Python, pero lo que vamos a hacer es que vamos a tener un caso de uso de cómo podemos hacer esta mejora de imagen y a partir de código que vamos a ir viendo poco a poco durante 2 horas, os voy a ir enseñando cómo podemos utilizar las técnicas que hemos visto en la teoría para aplicar esta mejora de la imagen, ¿vale? Esto os va a venir fenomenal para resolución de la actividad 1, ¿vale? Para que ya tengáis un poco de bagaje y ya os hayáis pegado durante el laboratorio con, con los lenguajes de Python y de MATLAB para poder hacer este tipo de transformaciones de imágenes, ¿vale? En la semana 7, entre el 4 de mayo y el 8 de mayo,
lo que veremos es la presentación de la estructura y del formato del examen, ¿vale? ¿Qué recomendaciones os daremos para el examen, ¿vale? Como veis, está en mitad para que tengamos lo suficientemente visto la asignatura para poder de verdad hacer ejercicios, porque aquí lo que haremos será hacer ejercicios tipo examen, ¿vale? Durante esa hora y veremos cómo se os pueden preguntar lo que veremos en la asignatura en el examen, ¿vale? Por el examen no os preocupéis porque va a ser sencillo y va a ser lo que se ha ido viendo en clase y generalmente en esta clase, ¿vale? Em, Luego tendremos una sesión de refuerzo de la actividad uno entre la semana del 11 de mayo y el 15 de mayo, ¿vale? Que una vez que entreguéis y esté corregida la actividad uno, pues tendremos una hora de teoría y después una hora de resolución de esta actividad. ¿Qué se esperaba de vosotros en la actividad? ¿Vale? Los fallos que he visto más comunes y pues presentaré algunos ejemplos de los mejores trabajos que se han presentado, ¿vale? Para que veáis cómo se tendría que haber hecho más o menos el trabajo. ¿De acuerdo? Em, Luego tenemos el refuerzo de la actividad 2, ¿vale? Que sería la actividad grupal durante la semana 11, que sería entre el 1 de junio y el 5 de junio, ¿de acuerdo? Tenéis una actividad grupal, ¿vale? En la que tendréis que hacer algo parecido a la actividad uno, ¿vale? Si no me equivoco, los grupos ya los deberíais de tener hechos, ¿vale? Ya se os han debido de asignar grupos, si no me equivoco. Si no, comentarlo con con los mentores, ¿vale? Y en esta sesión, pues lo mismo, lo que haremos será revisar qué se tendría que haber hecho y cómo se tendría que haber trabajado para entregar correctamente esa actividad, ¿vale? Y luego, el último refuerzo de actividades sería el refuerzo de la actividad 3 entre el 22 de junio y el 26 de junio. Generalmente, en este refuerzo, como está muy próximo a la fecha de los exámenes, lo que intentamos hacer es que este refuerzo le tengáis, aparte de hacer el refuerzo de la actividad, pues intentar aprovechar algo de tiempo también para que hagamos algún ejercicio tipo examen. ¿De acuerdo? Entonces, fechas importantes que os tenéis que apuntar, ¿vale? El 4 de mayo tenéis que entregar la primera actividad del laboratorio, ¿vale? Que se va a basar en la mejora de imágenes en operaciones elementales. En ese laboratorio lo que haremos será una hora en la que os iré mostrando distintos códigos en los que iremos trabajando estas mejores de imágenes que luego os pueden ayudar para el laboratorio. Y después, o sea, perdón, para la actividad. Y después os repartiré en grupos, ¿vale? Para que vayáis desarrollando la actividad uno por grupos, ¿vale? Luego la entrega se hará de forma individual, pero ahí podéis aprovechar para ir desarrollando pues la actividad y ir haciendo experimentos de las mejores mejoras o las distintas mejoras que podéis hacer, ¿vale? Sobre las imágenes. Em, Luego tendríamos la segunda fecha importante, que sería la del 25 de mayo, en la que tendríais que entregar la actividad 2 grupal, ¿vale? Que en esta actividad lo que tendréis que hacer será explorar filtros espaciales y morfológicos en entornos reales, ¿vale? En escenarios reales. Como ya os comento, se supone que los grupos ya deberían de estar hechos, si no, habladlo con mentorías, ¿vale? Como sabéis, tenéis todos asignado un mentor, que es con el que os comunicáis, y ese mentor luego, si por ejemplo tenéis una queja, una duda de alguna actividad una vez ya calificada, él me reporta las dudas o la queja que tengáis porque no estáis de acuerdo con la calificación. Por eso no tengáis ningún problema, vosotros lo reportáis al mentor, em, le mandáis las quejas que tengáis, pues en la actividad uno no se me ha valorado que he puesto bien las citas y las referencias. Sin ningún problema, yo lo reviso y se modifica la nota, ¿vale? O sea que por ese lado no tengáis ningún miedo de mandar correos a a los mentores porque están para ayudaros, ¿vale? Y nosotros los profesores, pues también cometemos a veces errores, ¿vale? Igual que todos, así que por ese lado no os preocupéis, que revisiones hay y si tenéis alguna duda de alguna nota y tal, sin ningún problema,
mandáis un correo a vuestro mentor y vuestro mentor se pondría en contacto conmigo y lo vemos tranquilamente, ¿vale? Y por último, la actividad 3 que generalmente, por lo que os comentaré ahora, no soléis tener por qué hacerla, ¿vale? Es sobre el análisis de la deforestación de la selva amazónica con técnicas de segmentación, ¿vale? Y se entregaría el 15 de junio de este año, ¿vale? Ya es muy próxima a los exámenes, ¿vale? Como veis, si no me equivoco, bueno, no, porque vosotros los exámenes los tenéis en septiembre, puede ser. Dejadme 5 segundos. Exámenes convocatorios, no. Entrega informes. Extraordinaria. Inicio asignatura. Exámenes en rosa. Ah, no, los tenéis en julio, perdón. Vale, pues en julio, que bueno, a un mes de los exámenes, es que en los de octubre, los que entran en octubre, sí está más pegada la entrega a los exámenes finales y entonces hay menos entregas. Pero bueno, como veis, a lo que os iba, veis que aquí tenéis 13 puntos. No significa que podéis sacar un 13 en las actividades, ¿vale? Sino que tanto las actividades como los test, como la asistencia a 2 clases en directo, os puntúan, ¿vale? Las actividades, esto es el 40% de la nota, tanto actividades como test, como la asistencia, ¿vale? Si hacéis todos los test y sacáis un 10 en todos los test y asistís a 2 clases, ya tenéis 2 puntos de evaluación continua, ¿vale? Si conseguís esos 2 puntos de evaluación continua y sacáis un 10 en la actividad 2, ya tenéis un 5 en la evaluación continua. ¿Vale? Entonces la evaluación continua ya estaría aprobada, ¿vale? No os lo recomiendo. Yo os recomiendo que hagáis las actividades porque es donde realmente aprendéis y con lo que realmente os pegáis con el código, pero esto podéis, la evaluación continua, podéis manejarla como prefiráis para obtener la máxima nota, que es un 10, ¿vale? No podéis sacar por encima del 10 en la evaluación continua, pero si tenéis un 10 en la evaluación continua, ya tenéis un 4 en la asignatura, pero hay que aprobar el examen, ¿vale? Entonces, que eso sería el examen final, un 60% de la asignatura que cubre todos los temas del curso, ¿vale? Desde el 1 al 15. ¿Dudas? Hasta aquí, que aquí suelen surgir varias dudas con el tema de las puntuaciones y demás, chicos. ¿No? La asistencia, ¿cómo la toma en cuenta? Vale, en la asistencia generalmente se hace de forma automática. Tenéis que iniciar sesión con la cuenta de unir en Zoom y automáticamente el aula virtual detecta si habéis ido o no a clase con la cuenta de Zoom de la unir. ¿De acuerdo? Entonces, se hace automáticamente. Y si no me equivoco, tenéis que estar la clase entera, ¿vale? Si no me equivoco. Pero vamos, lo interesante es que vengáis a las Oh, clases porque se ven hola. cosas importantes. Cuéntame, Eduardo. Sí, la clase entera, entonces son, si 2 horas, las 2 horas tiene que estar conectado, ¿no? Efectivamente, sí, Ya. ¿Y sí. el examen final es en un solo horario o No, en depende el de las examen personas? final tenéis varias opciones, ¿vale? Podéis hacer el examen presencial si tenéis una sede cerca en vuestra ciudad donde viváis, ¿vale? Em, o podéis decidir hacer el examen online en el que tendréis que cumplir unos requisitos. Esos requisitos son, si hacéis el examen online, tenéis que tener una cámara que es como la que tengo yo ahora mismo, que os está apuntando, lo iréis viendo y os lo comentarán los mentores, pero una cámara como la que tengo yo ahora mismo, que os está apuntando todo el rato a la cara, ¿vale? Y una cámara lateral en la que se tienen que ver las pantallas que estáis usando, el escritorio por detrás de vosotros. No podéis tener cascos puestos, ni smartwatch, no podéis hacer uso del teléfono móvil a menos que tengáis un problema de asistencia que tengáis que llamar a asistencia técnica porque se os ha caído el internet, se os ha ido la luz, lo que sea, ¿vale? Cualquier tipo de problema, vosotros llamáis a asistencia técnica y no hay ningún problema, ¿vale? No podéis hablar en alto y no puede haber nadie con vosotros en la habitación en la que estéis.
no podéis utilizar ChatGPT y tenéis un software que os va monitoreando todo el rato la pantalla y lo que estéis haciendo con el ordenador. Entonces, nos prevenimos de que, al ser online, nos prevenimos de que no copiéis, ¿vale? Em, mm, Os recomiendo que lo hagáis online a gusto del consumidor. Si queréis hacerlo online porque os sentís mucho más cómodos, sin ningún problema. Si os ponéis nerviosos porque pensáis que a lo mejor salta algo y tal, porque si salta algo de que se ha detectado que has hablado en el examen o yo qué sé, o te has dejado los cascos puestos porque se te ha olvidado quitarte los cascos, porque estabas justo antes repasando con los compañeros en Discord y te has dejado los cascos puestos. Pues no hay solución ninguna, es un cero, a mí no me llega el examen, yo ni lo corrijo. O sea, lo cortan antes los de personal de exámenes, el personal de gestión de exámenes revisa las grabaciones, ve que tienes los cascos puestos o que has entrado en ChatGPT y se corta el examen, se pone un cero y ya extraordinario. ¿A qué te ¿Vale? refieres con cascos puestos? Como lo que tengo yo ahora mismo. Por ejemplo, unos audífonos así no se pueden tener. ¿Vale? Pero vamos, no os preocupéis porque el tema de los exámenes online y tal, se os mandará una documentación en la que os comentarán todas las pautas que tenéis que tener en cuenta. Podéis hacer simulaciones para que la revise vuestro mentor y que comprobéis que está todo correcto, ¿vale? Yo en mi caso, cuando cursé el máster, los hice todos los exámenes online. No tuve ningún problema, que no fuera mi culpa. Es más, el primer examen que tuve del primer cuatrimestre, tuve un problema de conexión horas antes del examen, no tenía internet en casa, de repente se fue el internet y llamé a asistencia técnica, me dijeron que no había ningún problema, que lo anotaban como que había tenido una caída de internet horas antes del examen y que en caso de que hubiese otra, que no había ningún problema y lo iban a tener en cuenta. Y, además tuve un problema con un examen porque con los nervios al ir a entregar en la asignatura de investigación, en vez de elegir entregar el examen, elegí descargarme el examen otra vez. Y entonces me descargué el examen en blanco otra vez y lo sobrescribí sobre el examen que acaba de terminar. Yo hice mi examen, lo terminé, fui a entregarlo y en vez de darle a entregar el examen, le di a descargar la plantilla del examen. Y pues llamé a asistencia técnica y me dijeron que me daban media hora más para terminar el examen y que lo tenía que mandar por otro lado. Entonces, no os preocupéis, si hacéis las cosas bien, no vais a tener ningún problema con los exámenes online. Entiendo que haya muchos que digáis, yo no me la juego, yo siempre he hecho los exámenes presenciales, los hago presenciales. Fenomenal también. Eso, a gusto de consumidor, como mejor os sintáis y mejor os quedéis, ¿vale? Veo que tenéis dudas sobre la asistencia. Giovanni, juraría que no te cuenta la asistencia si no has iniciado sesión con la cuenta de la UNIR. No os preocupéis porque tenemos 15 semanas, ¿vale? para, mm, para poder tener dos clases. O sea que por el tema de asistencia ni os preocupéis. Me pregunta Jefferson, ¿y los horarios del examen online van a ser en hora de nuestro país u hora española porque soy de Ecuador? En hora de vuestro país. En eso no os preocupéis. Además, hay muchas opciones de seleccionar los horarios. O sea, no, en ese sentido no os preocupéis porque vais a tener muchas opciones para seleccionar el horario del examen, ¿vale? Si decidís hacerlo presencial, pues generalmente lo que se hace es que la uni reserva un hotel y en un salón, os reúnen a todos y ahí hacéis los exámenes o en una universidad que tenga salones grandes o clases grandes para hacer el examen, ¿vale? ¿Dudas sobre esto, chicos? ¿Sobre la puntuación y demás? ¿No? Fenomenal. Vale. Las actividades. Si vosotros venís al campus, ¿vale? Vais a ver que tenéis, vosotros entráis en el campus, Visión Artificial Febrero, ¿vale? Tenéis aquí la bienvenida, tenéis la programación semanal, ¿vale? Vosotros
Cada semana podéis ver qué vamos a ver. Pues, por ejemplo, hoy presentación de la asignatura primera clase y la segunda clase vamos a ver el tema 2 y el tema 3, ¿vale? En la semana 2 pues tendríamos el tema 3, ¿vale? Y así sucesivamente, ¿vale? Aquí tenéis el temario, que tenéis los apuntes de los temas de la asignatura, ¿vale? Recursos audiovisuales que no sé si ya están cargados. Las clases, que es desde donde habéis accedido, ¿vale? Los foros donde podéis poner dudas que tengáis de cada uno de los bloques, ¿vale? Si entramos en el foro, podéis directamente en cada uno de los bloques preguntarme dudas. ¿Vale? Me falta por crear las dudas sobre el examen. Lo creo al final de la clase, ¿vale? Para que ya quede creado, ¿vale? Entonces, si tenemos dudas sobre el bloque uno, entramos y simplemente respondemos y yo, en menos de 48 horas, sin contar fines de semana y festivos, os responderé, ¿vale? Y luego, si queremos ver las actividades que tenemos que entregar, pues tenemos los test, como hemos visto antes, y las actividades, ¿vale? En las actividades tendréis que descargar las instrucciones para realizar la actividad y es muy recomendable que os descarguéis la rúbrica de la actividad. ¿Por qué? Porque la rúbrica de la actividad os va a decir cómo yo os voy a evaluar, ¿vale? Entonces, si miráis la rúbrica y todo lo que pone en la rúbrica lo habéis hecho bien, entonces em, deberíais sacar muy buena nota, ¿vale? Aquí hacemos mucho hincapié, en revisar bien las rúbricas del aula, ¿vale? Tened cuidado con las penalizaciones, ¿vale? Tanto en formato, ¿vale? Que vamos a penalizar si no se entrega correctamente los informes que tendréis que hacer, ¿vale? Ya os adelanto que vais a tener que hacer informes y lo que se va a entregar, lo que se va a entregar son informes tipo paper, ¿vale? Y dentro del propio informe vais a tener que hacer un pequeño párrafo, ¿vale? En el que declaréis si habéis utilizado algún tipo de inteligencia artificial, ¿vale? Y en qué partes, ¿vale? No significa que no podáis utilizar inteligencia artificial para que, no podéis utilizar ChatGPT para que os programe la transformación de la imagen para aumentar el brillo, pero lo que no queremos es que os redacte el artículo completo. Entonces, en caso de que detectemos que efectivamente habéis utilizado ChatGPT para redactar todo el artículo, tendréis un cero porque no lo habéis hecho vosotros, ¿vale? Lo habrá hecho un modelo de IA. Pero si habéis utilizado lo que os comentaba hace un momento, ChatGPT para desarrollar los algoritmos, para hacer las pruebas, para que os mejore el lenguaje con el que lo habéis hecho y lo decís en un apartado del propio informe, no hay ningún problema, ¿vale? Em, Hoy en día, en investigación, cuando tú presentas un paper, te lo piden. Una de las secciones del paper es uso declarado de inteligencia artificial en la realización del paper. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Dudas, chicos, hasta aquí? Jefferson, esa ponderación de la que me hables de los trabajos es esta rúbrica que tenemos aquí, ¿vale? Si le dais aquí a descargar la rúbrica de la actividad, podéis descargaros tal cual la rúbrica y ahí es exactamente cómo os vamos a evaluar. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Qué metodología y qué recursos vamos a utilizar? ¿Vale? Em, Como os comentaba hace un momento, vamos a utilizar la programación semanal que la deberíais revisar para saber qué temas vamos a ver. Sería interesante que vierais un poco el temario antes de las clases para ver pues de qué vamos a hablar y que vengáis ya con algo conocido de lo que vamos a hablar, ¿vale? Consultéis los foros semanalmente por si surgen dudas de algún compañero y tenéis la misma duda y os la puede resolver con alguna pregunta que hayan hecho algún compañero y con mis respuestas. Y es interesante que asistáis a las clases en directo y que sobre todo que entregáis las actividades y realicéis los test de la evaluación continua. ¿Vale? ¿Qué herramientas os recomendamos que utilicéis? Pues tanto MATLAB, que es interesante que os descarguéis estos plugins y bibliotecas, ¿vale? Y Python, que
las bibliotecas que más vamos a utilizar son, las librerías, perdón, que más vamos a utilizar son estas. ¿De acuerdo? Me pregunta Diana sobre la asistencia. ¿Se puede conocer antes de finalizar el cuatrimestre el número de clases asistidas? Ya que el horario de mi país es dentro del horario laboral y tengo intermitencia de señal. No sé si se elimina la asistencia. Lo pregunto porque, porque ahora mismo no lo sé, Diana. Ahí me pierdo porque eso no lo controlo yo. Eso es automático y eso no lo controlo yo. Simplemente le damos al botón de calificar asistencia y se califica. Pero vamos, que es medio punto, si no me equivoco. O sea, por medio punto no vais a suspender. O sea, que no os preocupéis. La asistencia no aprueba o suspende un examen. O sea, perdón, una asignatura. ¿Vale? Me pregunta Josué, ¿recomiendas que usemos Python o MATLAB? Lo que más os apetezca, lo que más cómodo os sintáis, lo que más os guste. La verdad, yo para el trabajo generalmente prefiero Python. La asignatura Abdel la tiene más orientada a MATLAB, pero tenemos tanto códigos de Python, iremos viendo códigos tanto de Python como de MATLAB indistintamente. O sea que por eso no os preocupéis. Bueno, y luego tenemos los recursos audiovisuales que os comentaba hace un momento, ¿vale? En el que pues es interesante que les echéis un ojo pues para distintas aplicaciones como instalación de MATLAB, aplicaciones reales, ¿vale? Implementado en modelo de decisión, ¿vale? Y eso es todo como presentación de la asignatura. ¿Dudas sobre la presentación de la asignatura, chicos? ¿No hay dudas? En recursos visuales no hay ningún recurso. Vale. Me lo apunto para comentarlo. Porque a mí tampoco me cargaba y no sabía si era culpa de mi perfil o que vosotros tampoco lo veíais. Me lo apunto ahora mismo, Gilson, gracias, para comentarlo. Porque igual todavía no lo han cargado, ¿vale? Cuéntame, Josué, ¿qué quieres que explique sobre los test? Em, dame un segundín. Recursos audiovisuales. Vale, Josué. Te comento. Sabía yo que de esto iban a surgir dudas. A ver, ¿los test son obligatorios o no son obligatorios? Todo depende de la nota que quierais sacar en la evaluación continua, ¿vale? La evaluación continua es el 40%, ¿vale? Y son tres actividades que tenéis que entregar sí o sí, porque si no entregáis alguna de las actividades, si no entregáis mínimo una de las actividades, suspendéis la evaluación continua, ¿vale? Y los test y la asistencia, ¿vale? Si entregáis, por ejemplo, la actividad uno y sacáis un 10, entregáis la actividad 2 y sacáis un 10, ya tenéis un 8. Estáis hasta arriba por otras asignaturas y entregáis y no queréis entregar la actividad 3. Si habéis hecho todos los test con un 10 y habéis asistido a las clases, tenéis un 10 en la evaluación continua. En cambio, si queréis hacer todas las actividades y sacáis em, muy buenas notas en las tres actividades y llegáis al 10 directamente, tenéis un 10 sin tener que hacer los test. Esto vosotros os lo manejáis como más a gusto estéis y como más a gusto lo veáis y más tiempo tengáis, ¿vale? En ese sentido, los test son obligatorios siempre y cuando quieras sacar más nota sin necesidad de hacer todas las actividades o sin necesidad de tener en todas las actividades un 10. ¿Vale, Josué? Como tal, no es obligatorio, ¿vale? Pero cuentan un punto y medio de la nota si no sacas un 10 en los demás ítems de la nota, ¿vale? ¿Me he explicado? Si no me equivoco, la fecha de entrega se acaba una semana antes de la entrega del examen. Sí, 12 de julio, que es una semana o la semana del examen, si no me equivoco. Teníamos aquí arriba las fechas. Sí, mira, el domingo del examen, ¿vale? Más dudas, chicos, hasta aquí.
Si no hay más dudas, pasamos al tema uno y 2. ¿Lo tenemos claro todo entonces? ¿Sí? Vale. Fenomenal. Bueno, pues empezamos con lo interesante. Empezamos con los temas uno y 2, ¿vale? De la asignatura de visión artificial. Vamos a comenzar hablando de los sistemas de percepción, ¿vale? En este tema, en estos dos temas, vamos a seguir la siguiente estructura. Vamos a ver primero qué problema vamos a resolver esta semana. Os comento que no os lo comentaba en la presentación de la asignatura. En la UNIR seguimos el modelo de 4Ps, ¿vale? En el que trabajamos por proyecto, que tenéis un proyecto transversal que no abarca esta asignatura, pero sí abarca muchas otras, y sobre todo hablamos de los problemas, ¿vale? En cada una de las clases se os propondrá un problema del que vamos a hablar y a lo largo de toda la clase vamos a ir solucionando este problema y al final de la clase acabaremos solucionando el problema a resolver, ¿de acuerdo? Entonces, primero yo os enunciaré el problema, podéis dar soluciones que se os ocurran al problema y las podemos debatir durante 5 minutos al inicio de la clase, ¿vale? Y luego iremos viendo si realmente esas opciones que habéis comentado son las correctas o no, ¿vale? Em, Después hablaremos de la introducción y los objetivos de los sistemas de percepción computacional, la motivación, por qué es interesante este tipo de sistemas, en este sentido, por qué sentir, así un poco más filosófico, ¿vale? Luego vamos a tener los sistemas de visión y audición, ¿vale? Vamos a definirlos, los tipos de sistemas de visión y audición que tenemos, ¿vale? Tanto nosotros mismos, porque nos vamos a basar en los sistemas de audición y visión humanos, como los sistemas de audición y visión computacionales, ¿vale? ¿Qué elementos abarcan un sistema de percepción? Los avances en percepción multimodal y, por último, herramientas que podemos utilizar, ¿vale? Entonces, el problema de hoy es cómo optimizar la integración de los sentidos humanos en sistemas de percepción computacional, ¿vale? ¿Cómo se os ocurre que podemos hacer esto? ¿Cómo podemos optimizar esa integración de los sistemas, de los sentidos humanos en sistemas de percepción computacional? A ver, ideas. Venga, no seáis tímidos, chicos, va. ¿Alguna idea? Tendría que ser mediante sensores que estuvieran programados por cada tipo de sentido. Fenomenal, perfecto. Vale, por ejemplo, para la visión, ¿qué sensor te ocurre, Milton? Mm, no sé, tendría que ser algo, eh, tal vez un sensor que esté revisando como el iris o algo así, ¿no? Vale, cuidado, porque no es integrarlos en lo que está haciendo el humano, sino lo que vamos a hablar es cómo podemos integrar lo que es el sentido humano, la vista, el tacto, ¿vale? El oído en un sistema de percepción computacional. Es decir, cómo simulamos ese sentido en un sistema de percepción computacional. Por ejemplo, si programamos una cámara con visión artificial, podemos simular que un ordenador ve y entiende lo que ve, ¿vale? Un visor, fenomenal, Gilson, o un micrófono. Con un micrófono, el ordenador nos oye. ¿De acuerdo? A veces experiencias alimentando el sistema. Fenomenal. Perfecto. Muy bien, Diana. ¿Vale? Perfecto. Vale, pues vamos a ir viendo poco a poco cómo podemos implementar los sentidos en los sistemas de computacional. ¿Vale? Lo primero de todo, ¿qué son los sistemas de percepción computacional? ¿Vale?
al igual que nosotros, los sistemas de computación, de percepción computacional, como comentaba hace un momento, lo que utilizan son sensores para sentir, para interpretar y para responder inteligentemente a los estímulos, ¿vale? Pues como comentaba hace un momento. Por ejemplo, em, tenemos un termostato, ¿vale? Un termostato inteligente no solamente va a medir la temperatura, sino que a lo mejor podemos implementarle un sensor que le dé información de si hay personas dentro de la sala o no para ajustar el consumo. Si no estamos en casa, a lo mejor nos interesa que esté la calefacción puesta. Si además le añadimos las rutinas que tenemos, le podemos decir a la calefacción que una hora antes o media hora antes de llegar del trabajo, que se active la calefacción para que cuando lleguemos esté la calefacción encendida, ¿vale? Y así podemos ir mejorando nuestro sistema de percepción, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo? Convertir señales físicas en datos que sean útiles para realmente tomar decisiones, ¿vale? Tener un sistema que tome decisiones por nosotros mismos a partir de datos útiles que les estamos aportando. ¿De acuerdo? ¿Vale, chicos? ¿Cuáles serían los objetivos del tema de hoy? Pues que comprendáis cómo funcionan estos sistemas de percepción computacional y cuál es su importancia, saber cómo imitan los sentidos como la visión o el oído humanos y conocer el ciclo básico de la percepción, como es captar el estímulo, es decir, que nos llegue el estímulo para luego procesarlo y tomar decisiones, ¿vale? Además, tenemos que luego valorar las ventajas de usar varios tipos de datos, como pueden ser la imagen, el sonido o el tacto, ¿vale? En los sistemas. Voy a cerrar el Teams porque está mandando un montón de mensajes y me desconcentro, ¿vale? Y os desconcentréis vosotros, ¿vale? Y por último, identificar. Vaya, dame un segundo, que lo voy a cerrar del todo. Hala, ya se calla. Perdonad. Vale, y entonces lo que vamos a utilizar, lo que vamos a terminar haciendo es identificar aplicaciones prácticas como puede ser la robótica o la medicina. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona un sistema de percepción? Cuando nosotros percibimos algo, nuestra percepción no es estática, sino que es un ciclo, ¿vale? Primero está el estímulo ambiental, como puede ser una luz o un sonido, ¿vale? Vosotros, em, cuando estabas hablando el Teams, si no me equivoco, estabais oyendo o por lo menos viendo la pestaña emergente de que me saltaba un mensaje. Ese es el estímulo ambiental, ¿vale? Luego, el atendido. ¿Dónde ponemos el foco? Claro, como te está llegando ese estímulo, lo primero que haces es mirar a la sección de la pantalla de aquí abajo en el que me está llegando a mí la notificación. ¿Dónde ponemos el foco? En esa parte, ¿vale? Para luego llegar a los receptores, ¿vale? Los receptores lo que van a hacer es recibir ese estímulo, como su propio nombre indica, y después lo que vamos a hacer es vamos a pasar a la transducción. ¿Qué es la transducción? Vamos a volver em, esa señal, se vuelve electricidad en el cerebro para que se procese y genere la acción, ¿vale? Em, Dentro de todo este proceso es crucial el conocimiento previo. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es guiar cómo interpretamos lo que vemos, ¿vale? Entonces, una vez que nosotros hemos aprendido que algo quema, vamos a dejar de poner la mano, vamos a quitar la mano, ¿vale? Es un tipo de aprendizaje, ¿vale? Y se utiliza en aprendizaje automático y inteligencia artificial, ¿vale? Aprendizaje por refuerzo, ¿vale? ¿Sí? ¿Hasta aquí bien, chicos? Sí, lo que comentábamos hace un momento, esa electricidad de los fotorreceptores sensoriales en los que después hacemos la transducción del cerebro para procesar correctamente la señal, ¿vale? Un ejemplo práctico, pues por ejemplo, si vamos a cruzar la calle,
nuestro conocimiento nos dice que el color rojo en el semáforo significa peligro y que el color verde significa que podemos pasar, ¿vale? Entonces lo que esto va a hacer es que nos va a transformar el estímulo visual en la acción de frenar, ¿vale? Si vamos a cruzar la calle, vemos que está en rojo y generalmente todos, ninguno cruzamos en rojo, nos paramos y esperamos a que esté en verde, aunque no pase ningún coche. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que hacemos todos eso? ¿Vale? Entonces, gracias a ese conocimiento, gracias a que lo sabemos, un bebé no un bebé, una persona que no cogemos una persona, la llevamos al monte y no la enseñamos lo que es un semáforo, ¿vale? Esa persona, cuando la traemos a la ciudad, no va a saber que no puede cruzar si está el semáforo en rojo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta aquí bien, chicos? Con todo esto, hemos hablado un poco de las distintas soluciones que habéis dicho, ¿vale? El visor que decía Gilson, las experiencias, ese conocimiento que comentaba Diana, ¿vale? Y ahora pasamos a la motivación. ¿Por qué es importante esto? ¿Vale? ¿Qué ventajas nos aporta integrar múltiples sentidos en el sistema en el aprendizaje de sistemas inteligentes? ¿Vale? Pues vamos a ir viendo, ¿vale? En las diapositivas, referencias bibliográficas de distintos papers, ¿vale? Por ejemplo, en, en este paper lo que hacían es que aplicaron un modelo, ¿vale? A tareas como dense packing y vertido de líquidos, ¿vale? Que lo que requieren es una alta precisión. Entonces, ¿cómo podemos conseguir esta alta precisión? No solamente porque si lo que queremos es que esto nos lo haga un robot, generalmente diremos, vale, pues le ponemos una cámara y que la cámara funcione bien, entrenamos un modelo de Machine Learning para que vierta correctamente el líquido y lo conseguimos entrenar em, con algoritmos genéticos, por ejemplo, para que vaya mejorando, vaya mejorando hasta que tenga un porcentaje de mejora muy alto y ya no merezca la pena seguir mejorando el modelo. ¿Vale? ¿Puede valernos esa solución? Sí, pero si además de darle esa visión le damos audio, nos va a ofrecer retroalimentación inmediata, ¿vale? Sobre eventos que no pueden moverse. Por ejemplo, em, si el robot detecta que hay un sonido que lo caracteriza como que se está virtiendo el líquido, pues seguirá virtiéndolo hasta que deje de sonar. Entonces ya termina de vertir el líquido y no tiene que estar comprobando de forma visual si ha terminado o no ha terminado de vertirse el líquido. Es como cuando echamos gasolina, que nosotros según vamos viendo, vamos escuchando, perdón, cómo se llena el depósito del coche, sabemos que hay un punto, no nos hace falta ver por el depósito del coche. Si no saltara la manguera, nosotros sabríamos que ha llegado al tope o cuando echamos agua en una botella. ¿De acuerdo? También podemos utilizar el tacto, ¿vale? El tacto, en este caso de uso del vertido de líquidos, nos proporciona detalles precisos sobre la geometría local del entorno. Es decir, cómo es el envase que estamos utilizando para vertir el líquido, ¿vale? Y la combinación de todo esto permite que la manipulación robótica sea mucho más eficiente y flexible gracias a toda la información complementaria que le estamos dando. ¿De acuerdo, chicos? Ya no solamente en la robótica, en sistemas inteligentes como en la medicina, ¿vale? Lo que se está buscando es el uso de sistemas multimodales con distintos tipos de datos. En el caso de la medicina, pues utilizar las imágenes, como hemos comentado hace un momento, el historial clínico, que es lo que ha escrito el médico de nuestras patologías o cómo nos sentimos o cómo estamos o cuánto ejercicio hacemos a la semana, ¿vale? Y datos genéticos. Si todo eso lo juntamos y lo metemos a un modelo, podemos conseguir muy buenas precisiones de si vamos a padecer una enfermedad o no. ¿Vale? ¿Por qué? Porque las imágenes nos va a mostrar el estado general en el cuerpo, ¿vale?
El historial clínico nos va a aportar el contexto, la evolución que hemos tenido, si hemos recaído en una enfermedad o no, si hemos dejado de hacer ejercicio durante años, si hemos subido de peso, ¿vale? Los datos de laboratorio nos van a decir detalles individuales del paciente, si tiene la hemoglobina alta, si tiene el azúcar alto, si tiene bajos los glóbulos blancos o los glóbulos rojos, ¿vale? Y por último, la fusión de todo esto nos va a mejorar la detección, el pronóstico y el tratamiento. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Vale? ¿Entendidas la relevancia de la robótica y de la medicina? Vale. Otra ventaja de los modelos multimodales, pues en este caso hablamos de planificación de rutas en los vehículos, ¿vale? Integramos em, distintos tipos de datos para poder conseguir un modelo multimodal de conducción autónoma, ¿vale? Ahora que está tan de moda con tantos coches eléctricos que vemos hoy en día que generalmente tienen una conducción semiautónoma o autónoma, pues si integramos comandos, historial del vehículo, vídeos del entorno, para planificar rutas, cómo conduce la persona, si conseguimos simular cómo conduce la persona para que conduzca de esa forma el vehículo, siguiendo las leyes de tráfico, la persona se va a sentir más cómoda y entonces va a utilizar más el modelo, ¿vale? Eso serían todo datos de historiales, ¿vale? ¿Qué ruta prefiere? Si prefiere coger autopista o prefiere ir por carreteras comarcales, ¿vale? Luego tendríamos la visión, que le va a permitir al coche identificar objetos o el contexto de la escena, ¿vale? Luego, como tiene el mapa descargado, va a saber si tiene una trayectoria complicada, una curva muy cerrada, una pendiente. Si además le aportamos datos sobre el tráfico, el modelo va a saber si merece la pena ir por esa ruta o ir por otra porque ha habido un accidente, ¿vale? Sí. Entonces, con la combinación de todo esto vamos a mejorar la precisión del movimiento y la comprensión de la carretera. ¿De acuerdo? Entonces, esos son unos pocos ejemplos, ¿vale? Para que veáis que no todo es medicina, aunque hablaremos mucho de sistemas biomédicos porque son ejemplos que son fáciles y que a lo mejor nos pillan más de primeras y podemos entenderlos más fáciles, ¿vale? Pero hay muchos casos de uso, ¿vale? De la visión artificial y de estos modelos multimodales que tanto están ahora de moda y que tanto se utilizan, ¿vale? No tanto que también el modelo multimodal de meterle a un modelo muchos tipos de datos, sino generar distintos modelos expertos, ¿vale? El Mixture of Experts se basa en que generamos distintos modelos expertos para cada una de las tareas. Pues tenemos un modelo experto de detección de objetos. Y entonces este modelo experto de detección de objetos lo que nos va a decir es si hay una persona delante del coche o no. Si hay una persona delante del coche, el coche va a frenar. Luego vamos a tener otro modelo experto de generación de rutas rápidas. Y entonces ese modelo nos va a conseguir encontrar siempre la ruta más rápida a nuestro destino. Luego vamos a tener otro modelo que va a comprender los hábitos de conducción del usuario. ¿Vale? Y así, con la mezcla de todos esos modelos, conseguimos un modelo que se llama mezcla de expertos. ¿De acuerdo? Mixture of experts. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vale, fenomenal. Ahora, pasamos a los sistemas de audición y de visión, ¿de acuerdo? Sistema auditivo, ¿vale? ¿Por qué se compone el sistema auditivo? El sistema auditivo en el cuerpo humano se compone por el oído externo, el oído medio y el oído interno, ¿vale? Las tareas principales son
la recepción o captación del sonido, la transducción de la señal, es decir, transformar esas señales eléctricas a, perdón, transformar esas señales a señales eléctricas para que las procese el cerebro y, efectivamente, el procesamiento auditivo y la percepción, ¿vale? En el oído externo lo que tenemos es el pabellón auricular y el canal auditivo, ¿vale? Que generalmente sirve para proteger los órganos que luego se dedican a realmente recepcionar y captar el sonido y em, traducir y procesar las señales, ¿vale? Además, el pabellón auricular lo que nos sirve es para amplificar la señal y poder procesarla mejor, ¿vale? El audio transporta por el canal auditivo y llega hasta el tímpano, en el que se transforma la señal entre el tímpano, el martillo, el yunque y el estribo, ¿vale? Que serían los componentes del oído medio, ¿vale? Para después llegar al oído interno con el tubo auditivo, la cóclea y el nervio auditivo, que son los que procesan esa señal, ¿vale? Se hacen ese procesamiento auditivo y percepción de la señal, ¿vale? ¿Por qué es interesante la cóclea? Porque la cóclea la podemos utilizar como un analizador de frecuencia biológico, ¿vale? Se han hecho estudios en los que se ha representado en manera tridimensional la cóclea humana, ¿vale? Y al reconstruirla, vemos que cada trayecto colorido representa una frecuencia de señal específica, ¿vale? Vemos que la frecuencia roja representa la variación entre los 20 y los 125 hercios, la naranja a los 125 a los 250 y según vamos recorriendo la cóclea, pues va aumentándose la frecuencia, ¿vale? Entonces, la cóclea nos sirve como ese analizador de frecuencia biológico y es en lo que luego están basados muchos de los algoritmos de analizadores de frecuencia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es el sonido? El sonido no es más que una onda de presión que lo que hace es alternar compresiones y refracciones, ¿vale? Como el oído humano detecta desde susurros de 10 elevado a menos 12 vatios partido por metro cuadrado hasta estruendos de 1 vatio partido por metro cuadrado, lo que utilizamos es las escalas logarítmicas de decibelios. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para poder manejar estos rangos que son tan, tan amplios, ¿vale? Aquí lo que vemos es esta onda longitudinal, ¿vale? En la que se transporta el sonido, ¿vale? Aquí se hace la comprensión y la refracción del sonido la compresión, perdón, y la refracción del sonido para después que la reciba el humano, ¿vale? La velocidad de la onda depende de la frecuencia y la podemos calcular por medio de la siguiente fórmula, que la velocidad de la onda es igual a la frecuencia por la longitud de onda, ¿vale? La longitud de onda es la distancia que hay entre un pico de la onda hasta el otro, ¿vale? Luego tenemos la ampliación, que es la variación máxima de presión que está relacionada con la intensidad, ¿vale? Luego la intensidad se mide en vatios partido por metro cuadrado, que es la energía que se transmite por unidad de área en el sonido, la potencia, que es la energía total emitida por unidad de tiempo, y la frecuencia, que es el número de hercios por segundo en la onda sonora. La frecuencia es la inversa de... No, me he colado, perdón. Olvidadlo. Sí, la frecuencia es la inversa del periodo, ¿vale? Que es cuánto tarda la onda en dar una vuelta completa. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿No? Esto, si habéis estudiado algo de física, seguramente os suene. ¿Sí? Vale.
¿Qué características tiene el sonido? Pues el sonido, tenemos una conexión entre la amplitud de la onda de presión y la intensidad del sonido, ¿vale? Cuanto más alta sea la amplitud de onda, más intenso va a ser el sonido. Y en cambio, la frecuencia con el tono. Cuanto más alta sea la frecuencia, el tono será más alto, será más agudo, y cuanto más larga sea la frecuencia, es decir, cuanto más espacio haya en la frecuencia, ¿vale? En la amplitud de onda, más grave será el sonido. ¿De acuerdo? ¿Qué otras características tiene el sonido? Como he comentado hace un momento, se mide la intensidad de sonido en vatios partido por metro cuadrado, pero em, esta escala abarca valores que son demasiado amplios para la vida diaria, por lo que se utiliza la escala de decibelios, ¿vale? Definimos como el umbral de audición humana los 10 elevado a menos 12 vatios partido por metro, que es el sonido más débil que podemos percibir, ¿vale? Y luego tenemos distintos ejemplos en los que una conversación normal está en torno a los 10 elevado a menos 6 vatios partido por metro cuadrado. Una calle transitada está más o menos en unos 10 elevado a menos 4 vatios por metro cuadrado. La bocina de cerca, una bocina de un coche, está en torno a unos 10 elevado a menos 2 vatios por metro cuadrado. Y el umbral del dolor, cuando ya hay un ruido que nos empieza hacer daño, generalmente está en el vatio partido por metro cuadrado, ¿vale? Em, Esta variabilidad, lo que nos hace es que se introduce la escala logarítmica para poder expresar el, el nivel de intensidad sonora, ¿vale? Entonces, con la escala logarítmica lo que hacemos es que el nivel de intensidad sonora, que es este L sub i, se calcula mediante la multiplicación de 10 veces el logaritmo en base 10 de la intensidad de la señal entre el umbral de audición humana, es decir, el sonido más débil que podemos percibir, que es 10 elevado a menos 12 vatios partido por metro cuadrado, ¿vale? Trabajaremos ejercicios tipo examen de este tipo de procesamientos de la señal, ¿vale? En el que nos dirán, se tiene una señal de em, 3 vatios. Calcule el nivel de intensidad sonora, ¿vale? Entonces, aplicando logaritmos y simplemente sustituyendo la fórmula, pues podemos calcular el nivel de intensidad sonora. A lo mejor también nos dicen que hay una intensidad sonora de X, que calculemos cuánta es la intensidad de la señal. ¿Vale? ¿Sí? Y esto la magnitud es decibelios. ¿Vale, chicos? ¿Dudas hasta aquí? ¿No hay dudas? ¿Todo entendido? ¿Todo correcto? Vale. Vale, percepción de los estímulos. Vamos a hacer un ejercicio tipo de los que comentaba hace un momento. Tenemos que, qué son los decibelios y cómo afectan el sonido de un altavoz, ¿vale? Utilizando esta fórmula de aquí, ¿quién me puede decir que un sonido que tiene una intensidad de 10 elevado a menos 10 vatios partido por metro cuadrado, cuál será su nivel de intensidad sonora? ¿Cómo lo calcularíamos? A ver, chicos, un micro abierto, un mensajito en el chat. Venga, ¿cómo se os ocurre?
Dice Diana, se tendría que cambiar el valor de la i. ¿Por cuál? ¿Por este de aquí? Por la intensidad que nos están dando. Fenomenal. Entonces tendríamos que L sub 1 es igual a 10 logaritmo en base 10 de 10 elevado a menos 10 partido por 10 elevado a menos 12. ¿No? Y esto es igual al 10 por el logaritmo de 10 al cuadrado. ¿Sí? Fenomenal. Perfecto, ¿vale? Y eso sería la intensidad medida en decibelios. Vale, perfecto. Siguiente ejercicio. Nos dicen, tenemos un sonido A que tiene 400 veces, perdón, la intensidad del sonido B. ¿Cuántos decibelios de diferencia hay entre ambos? ¿Qué se os ocurre? ¿Cómo lo resolveríais? Venga, ¿alguna posible solución, chicos? Bueno, hola, buenas tardes. Se me ocurre tal vez cambiando o multiplicando Mu- la intensidad por los 400 o cambiando el exponencial. Multiplicando la intensidad por los 400. ¿Esta intensidad? Sí, quizás No, porque no nos están dando el valor de la intensidad. efectivamente. Nos están diciendo que es 400 veces más intensa un sonido que el otro. ¿Cómo hacemos esa comparación? Dice Gabriel Enrique, en la i colocar 400, con eso se obtiene los decibelios. No, porque en esta i, aquí estamos diciendo 400 veces más. Si lo colocamos aquí, decimos que tenemos una intensidad de 400 vatios metro cuadrado. Y eso no es lo que tenemos. Lo que podemos hacer es que tenemos la intensidad A, que es igual a 400 veces la intensidad B. Y podemos decir que em, la intensidad, esta intensidad A es igual a L1 igual a 10 logaritmo en base 10 de I sub A partido por I sub B, perdón, I sub 0, ¿vale? Y si aplicamos, bueno, primero esto lo despejamos por aquí, ¿vale? Y aplicamos antilogaritmos y podemos quitarnos este logaritmo, ¿vale? Por medio de aplicar antilogaritmos. ¿Cómo aplicamos eso? Tendríamos que calcular el logaritmo de esto, ¿vale? Tendríamos que poner aquí logaritmo en base 10 y calcular el logaritmo de esto. Y entonces tendríamos que L sub 1 es igual a I sub A partido por, bueno, logaritmo de, ¿vale? Logaritmo de I sub A y logaritmo de I sub A partido por 10, ¿vale? Entonces nos cargaríamos esto y esto y tendríamos que I sub A es igual a 400 L sub I, ¿de acuerdo? Y nos están pidiendo
el nivel de intensidad. Entonces, perdón, si sustituimos I sub y si sustituimos aquí 400 por L sub I, que es I sub B partido por I sub 0, perdón, logaritmo de I sub B partido por I sub 0, tenemos el 400 I sub A, o perdón, logaritmo de 400 I sub A partido por 10 elevado a menos 12. ¿Vale? Esto, si tomamos otra vez antilogaritmos, nos cargamos el I sub A y nos cargamos el I sub A y tendríamos 400 partido por menos 12, que sería igual a I sub B. ¿Vale? Es decir, que tendríamos que I sub B es igual a 400 partido por I sub 0, que es I sub 0 el umbral. ¿De acuerdo? Pasamos al siguiente. Tenemos que el sonido de A es 34 decibelios más fuerte que el sonido de B. ¿Cuántas veces es mayor en intensidad? A respecto de B. ¿Cómo lo haríais? ¿Cómo se os ocurre, chicos? ¿Se os ocurre alguno? ¿No? Venga, pues este os lo dejo para que lo resolváis estos días y lo pongáis en el foro del bloque 1. ¿Vale? Venga, pasamos a los sistemas de visión. ¿Vale? Em, en la visión tenemos el espectro, ¿vale? Que podemos ver entre los 400 nanómetros hasta los 700 nanómetros, ¿vale? Que es la luz visible que incide en la retina, ¿vale? Podemos mapear el ojo humano a componentes de una cámara, como puede ser la córnea, que sería la lente, y la retina sería el sensor que detecta la señal, ¿vale? Que generalmente es un sensor CMOS, ¿vale? Y luego la corteza visual serían nuestros algoritmos de inteligencia artificial que em, detectan y que perciben y que entienden la señal, ¿vale? Y que entienden el qué es lo que se está viendo, ¿vale? La luz es la fuente de energía electromagnética que lo que nos permite es percibir el mundo que nos rodea, ¿vale? Gracias a eso y tanto la córnea, el cristalino, el iris, la pupila, la retina, el nervio óptico y la corteza visual, podemos detectar y comprender qué es lo que realmente estamos viendo, ¿vale? ¿Cómo funciona? Pues primero lo que hacemos es captar la señal lumínica que nos llega, después la transformamos la señal, ¿vale? Mediante la fobia y la retina, para que luego el nervio óptico, la pupila y la córnea y las lentes procesen y perciban esta señal lumínica. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? ¿Vale? ¿Qué características interesantes tienen los sistemas de visión? Pues tenemos la distribución de conos y bastones en la retina, ¿vale? Hay partes de nuestra retina que no llegamos que con nuestra retina no llegamos a ver, ¿vale? Estos son las partes de los conos y los bastones que no llegamos a ver, ¿vale?
si cerramos un ojo y nos acercamos mucho un objeto, no vamos a llegar a ver ese objeto porque estará en este spot, ¿vale? En el que no vamos a conseguir verlo, ¿vale? Que está entre los 10 y los 20, bueno, entre los 15 y los 20 grados, ¿vale? De nuestros conos de la córnea, ¿vale? Luego tenemos la fobia, que es a lo que estamos apuntando, a lo que estamos enfocando y en lo que nos estamos fijando, ¿vale? Y luego tenemos el espectro de absorción de los conos y los bastones, ¿vale? Que se define por esta gráfica, ¿vale? Vemos que tenemos distintos tipos de conos, que tenemos los azules, los verdes y los rojos, y cada uno se encarga de detectar distintos espectros para poder percibir correctamente la señal, ¿vale? Al igual que el ojo tiene una fobia para el enfoque central y y un punto ciego sin receptores, los sensores digitales tienen resolución específicas y ruido en los bordes, ¿vale? Entonces, al fin y al cabo, con las señales digitales vamos a seguir simulando el cómo el ser humano procesa y cómo el ser humano entiende las señales que percibe, ¿vale? Entonces, para la percepción de los estímulos se establece la ley de Weber-Fetcher, ¿vale? Que como la percepción no es lineal, lo que conseguimos es que con la ley de Weber-Fetcher es que si la intensidad física se multiplica, entonces nuestra percepción solo va a aumentar a pasos iguales, ¿vale? Es decir, logarítmicos. Además, lo que utilizamos es la inhibición lateral, es decir, que las neuronas activas desactivan a las vecinas para resaltar bordes, ¿vale? ¿Por qué se establece y por cuál es la variación mínima detectable del estímulo? Pues se define por la diferencia de I, que es el estímulo existente, que es igual a la K de este estímulo existente, ¿vale? Esta K es una variable de un problema que nos puedan dar, ¿vale? Cuando la intensidad física se va a multiplicar por un factor constante, lo que comentaba, la percepción va a aumentar a partes iguales, ¿vale? Un ejemplo práctico es que, por ejemplo, esto lo podemos experimentar cuando vemos mejor el contorno de un objeto oscuro contra un fondo claro que cuando tenemos un fondo claro sobre un objeto claro. ¿Por qué? Porque el sistema, nuestros ojos, lo que hace es exagerar esa frontera para que no se nos escape ese detalle. ¿Vale? Eh, Luego, la inhibición lateral lo que hace es que es el mecanismo que, como comentaba, que nos activa, que las neuronas sensoriales activas reducen la actividad de sus neuronas vecinas más próximas. ¿De acuerdo? En los sistemas de visión computacional lo que vamos a utilizar son filtros como el de Sobel, de Prewitt o el Laplaciano para realzar esos bordes y suprimir regiones homogéneas. ¿Para qué? Para simular esa inhibición lateral para destacar transiciones de intensidad y aumentar el contraste en imágenes digitales, ¿vale? Los valores negativos le funcionan como una forma digital de inhibición lateral, ¿vale? ¿Para qué nos sirve? Para ayudarnos a filtrar la señal para resaltar bordes, contrastes y detalles relevantes. Iremos viendo que este tipo de filtros se utilizan mucho y que son muy importantes en la asignatura, por lo que puede caer un ejercicio o una pregunta en el examen de utilización de este tipo de filtros u otros, ¿vale? Entonces, en los sistemas de visión, como la aplicación de redes neuronales de Local Response Normalization, lo que hacen es que, inspirándonos en la biología, lo que hacen es simular esa inhibición lateral, ¿vale? Para que
esas neuronas de nuestra red neuronal compitan y solo las respuestas más fuertes sobrevivan, ¿vale? Aquí tenemos el caso de uso de ImageNet, ¿vale? Que es el famoso modelo de AlexNet para clasificar imágenes. En ImageNet utilizaron el RN, ¿vale? Para mejorar la generalización del aprendizaje, ¿vale? ¿De acuerdo? Dudas hasta aquí. ImageNet lo utilizaréis en el segundo cuatrimestre en la asignatura de Deep Learning, ¿vale? Pero bueno, pues para que veáis que todo esto pues se utiliza, ¿vale? ¿Cómo funciona el sistema de visión? Bueno, pues primero lo que decíamos, nos llega la señal, la luz visible, hacemos esa transformación logarítmica en el que el sistema visual convierte la intensidad luminosa mediante la ley de Weber en un rango dinámico para que sea optimizado y para poder percibirlo. Luego se hace el filtrado espacial con realce de bordes y detalles con la inhibición lateral. Y después se hace un filtrado temporal en el que se hace un muestreo eficiente de la señal, ¿vale? ¿Para qué? Para poder determinar la percepción del movimiento y la frecuencia crítica de fusión. ¿De acuerdo? Luego tenemos que hablar de la síntesis del color, ¿vale? Que la visión de color se basa en la mezcla aditiva de el rojo, el azul y el verde, ¿vale? Lo que hacen los objetos es reflejar las distintas longitudes de onda que combinadas estimulan los conos de la retina de manera diferente, ¿vale? De esta forma, lo que conseguimos es captar y tener esa sensación de que estamos viendo los colores, pero no deja de ser la combinación de los colores primarios, ¿vale? Esta mezcla aditiva se emplea en los dispositivos que emiten luz, ¿vale? Como puede ser una pantalla, un productor o un LED, simplemente el LED gaming de los ordenadores, pues no deja de ser esa mezcla aditiva de los colores primarios, el rojo, el verde y el azul, ¿vale? Que simulan el proceso biológico, ¿vale? Después tenemos las respuestas de los conos. Para poder analizar la respuesta de los conos, se puede expresar con la siguiente fórmula, ¿vale? Donde C sub i es la respuesta del cono tipo, ¿vale? Y luego tenemos el S sub i, que es la función de sensibilidad espectral del cono sub i adimensional y característica para cada tipo de cono. Es decir, que va a ser dependiente de cada uno de los conos, ¿vale? Después tenemos la I que depende de la longitud de onda, que es la intensidad espectral de la luz incidente sobre la retina, es decir, cuánto nos está llegando de intensidad lumínica a la retina. Y por último, la longitud de onda, ¿vale? Que son los límites del espectro visible, que está en torno a los 400 a los 700 nanómetros, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Vale. ¿Qué elementos tenemos en un sistema de percepción? ¿Vale? Pues como hemos dicho, tenemos la captura de la información, la toma de decisiones y el procesamiento. En la captura de información, ¿qué está implicados? Los sensores. ¿Y qué es importante de los sensores? Tanto la especificidad, como la precisión, como la sensibilidad, como el accuracy, como el consumo y el tamaño de resistencia a agentes externos, etcétera. ¿A qué nos referimos? Estas primeras cuatro no dejan de ser cómo de bien funciona nuestro sensor. Después tenemos el consumo, que es cuánto nos cuesta usar este sensor, el tamaño, que no es más que el espacio que ocupa, y por último, las resistencias a agentes externos, cómo de bien está regulado para que no le afecte el ruido, que eso será un problema que iremos viendo a lo largo de la asignatura. ¿Qué hacemos con ese ruido que siempre nos llega en nuestra señal? ¿Cómo podemos procesar nuestra señal para que tenga el mínimo ruido posible? ¿Vale? Después, ¿qué hacemos? Preprocesarlo. Eliminamos la información redundante o irrelevante
quitamos el ruido lo máximo posible y detectamos anomalías, segmentamos y detectamos regiones y extraemos las características, ¿vale? Estos serían bloques 2, 3 y 4 de la asignatura. Para, por último, tomar una decisión, ¿vale? Que es el objetivo principal de la percepción. Nosotros percibimos para decidir hacer algo o no, que tiene como consecuencia directa el aprendizaje, ¿vale? Cada vez que tomamos una decisión, no dejamos de aprender, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tomamos una decisión errónea, nos hemos dado cuenta de que nos hemos equivocado y que no tenemos que volver a hacerlo. Si tomamos una decisión correcta, vamos a seguir haciendo eso, ¿vale? O acciones parecidas, ¿vale? Em, por último, tenemos los avances en percepción multimodal, ¿vale? En este artículo, que es un survey, una review del estado del arte, una revisión del estado del arte, lo que resume son los últimos 20 años en la inteligencia artificial multimodal para robots, ¿vale? Cómo fusionar visión, lenguaje, tacto, ¿vale? Para que los sistemas puedan comprender y reaccionar mejor a tareas reales junto a personas, ¿vale? Presenta principales enfoques y arquitecturas, ¿vale? Que nos conectan la percepción con la toma de decisiones y lo que hace también es detectar los desafíos actuales y señalar las tendencias a futuro, ¿vale? Em, Como comentábamos antes, el ejemplo práctico del dense packing o vertido de líquidos, donde el sonido del líquido golpeando el vaso indica cuándo se debe de parar, algo que la cámara no podría ver bien, ¿vale? Em, por último, ¿qué podemos aprender de esto para el diseño de sistemas de percepción computacional? Pues que podemos observar cómo los sistemas de percepción humana captan, filtran y procesan y adaptan la información del entorno mediante mecanismos avanzados como la inhibición lateral, el filtrado de frecuencia y tiempo y la transformación logarítmica de percepción de los estímulos. ¿De acuerdo? La clave está en adaptar todos estos principios biológicos a los algoritmos y arquitecturas computacionales, como hemos visto que se ha hecho en el estado del arte, y que la visión artificial y el procesamiento de señales lo que deben de hacer es trabajar de manera conjunta para aprovechar mediante estos mecanismos inspirados en el sistema de atención humana y los procesos de inhibición y adaptación al entorno para mejorar los sistemas de percepción, ¿vale? Y por último, las herramientas que vamos a utilizar en la asignatura, como os comentaba antes en la presentación de la asignatura, son MATLAB con estos paquetes de procesamiento de señales, estos paquetes de procesamiento de imágenes y visión artificial. Y si preferís utilizar Python, pues es interesante que instaléis Anaconda, Scikit-learn y OpenCV, ¿vale? Si queréis ver más allá sobre la visión artificial, pues aquí tenéis una poca bibliografía, ¿vale? Para aprender con Python a hacer computer vision y un poquito de MATLAB también, ¿vale? Y nada, esto sería la sesión de hoy, chicos. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Cualquier duda es el momento y si os surgen dudas revisando el temario, ya sabéis que por el foro sin ningún problema lo vais poniendo y os voy contestando a las dudas. ¿Todo claro, chicos? Sí, todo claro, muchas gracias. Sí, fenomenal. Gracias a ti, Lenin. Fenomenal, chicos. Pues nada, que tengáis muy buena semana, buen comienzo de máster y nada, por ello, ¿vale? Y cualquier duda, nos vemos por el foro y hasta la semana que viene. Que tengáis buena Gracias. semana. Hasta luego, chicos. Que pases bien, gracias. Hasta luego. Chao. Igualmente. Gracias también. Gracias. Gracias.